Gracias. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, me presento, mi nombre es Eric Servín, para aquellos que nos siguen en redes sociales, pastor aquí en Horizonte, Ciudad de México, y a todos les damos la más cordial bienvenida a esta reunión, sí, que es bellísima. Me emociono mucho al venir a nuestra iglesia, al venir a un lugar como este, pero sobre todo para poder ver sus caras, sus rostros, de todos. Básicamente, quiero invitarte, sí, a que juntos el día de hoy podamos estudiar, ¿sí?, la Biblia, la palabra de Dios, en la carta de Pablo a los romanos, para que escuchemos entonces el mensaje de Dios para nosotros el día de hoy. Entonces, abre tu Biblia, por favor, abre tu Biblia para aventurarnos. A mí me encanta ponerle la emoción aquí, aventurarnos a descubrir la magnitud del Evangelio en Romanos. ¿Sí? Cuando tengas tu Biblia lista, por favor, muévete o abre tu Biblia, deslízate hasta Romanos capítulo 13. ¿Sí? Romanos capítulo 13, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Asegúrate de tener la Nueva Biblia de las Américas. Por cuestiones prácticas lo voy a estar leyendo de corrido y quiero que me sigas con tu vista, ¿de acuerdo? Romanos capítulo 13 del versículo 1 al 7. Dice así: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernadores o los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministerio de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a eso. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Vamos a orar. Señor, buscamos tu rostro para que tu palabra, ¿sí?, renueve nuestra mente y transforme nuestro corazón, y que de ahí, de tu palabra, podamos derivar nuestra doctrina, nuestras responsabilidades ciudadanas, Señor, y que dejemos que el Evangelio impacte, permee, afecte nuestra vida por completo. Señor, todo esto es para gloria de tu nombre, por amor a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Romanos 13 del 1 al 7. El respeto al gobierno. Es el título de este sermón, el respeto al gobierno. Y quisiera ponerte en contexto. Anteriormente estuvimos terminando el capítulo 12 y Dios estableció claramente el fundamento de nuestra identidad. ¿Se acuerdan? La identidad del cristiano. Asunto muy importante en nuestra época. ¿Sí? Hay muchos jóvenes que no saben, derivan su identidad de cómo se sienten, y el corazón dice que perverso es el corazón y engañoso más que todas las cosas. La identidad entonces es un asunto fundamental, medular, para determinar lo que debemos de hacer. ¿Sí? En pocas palabras, identidad determina actividad. ¿Vamos bien? Entonces recordemos la directriz que Pablo había dicho en Romanos 12:1. Se los voy a parafrasear para que ustedes lo puedan juntos asimilarlo. Dice: por eso, hermanos míos, recuerden en Romanos 12:1 y 2, ya que Dios es tan bueno, es cuestión de identidad, tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida ¿a qué? A servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar.
y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ese es el fundamento, esa es la directriz. A raíz de eso, con este cimiento, entonces ahora podemos cambiar, transformar, renovar el ser y el pensar. Hermano cristiano, yo sé que eso suena así como filosófico y ese rollo, pero básicamente tú y yo como cristianos necesitamos renovar nuestros pensamientos. Necesitamos nuevos pensamientos, nuevas ideas que se deriven de la escritura y que eso produzca nuevas acciones. No tan solo es, ya nací de nuevo, ya tengo una nueva identidad y me quedo hasta ahí. La cuestión es que tú y yo tenemos que actuar nuevas acciones que combinen con una nueva identidad en Cristo, que Cristo brinda. Y me hice la tarea de poder seleccionar, poder comprimir, resumir las acciones que en capítulo 12 están descritas y me salieron alrededor de 24 acciones. Los voy a leer muy rápidamente, tú las puedes ir buscando en tu Biblia, o sea, quiero alentar tu curiosidad, quiero que seas curioso, ¿sí? Incluso puse el versículo aquí, pero quiero alentar tu curiosidad. Así luce el cristiano de mente renovada. Y lo voy a poner en primera persona, bueno, lo voy a decir de esta manera. Es realista al evaluarse a sí mismo, del versículo 3. Un cristiano que se va renovando de mente hace vida con muchos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Usa su don. Todos tenemos un don. El cristiano lo usa. Ama sin hipocresía. Se aplica a lo bueno. Es afectuoso. Y quiero que tú vayas ahí espejeándote con la Biblia, ¿sí? El cristiano que Pablo dice que está inspirado para que tú y yo tomemos modelo, porque es Cristo todo esto, ¿sí? Es afectuoso. Da preferencia a otros. Nunca, escucha esto, nunca es perezoso. No dice otra cosa. Sirve con entusiasmo. Se goza en la esperanza. Es paciente en las dificultades. Es dedicado a la oración. Ayuda a los hijos de Dios cuando pasa necesidad. Practica la hospitalidad. Bendice y no maldice. Es empático. Vive en armonía con otros. Disfruta de la compañía de la gente común. No piensa que lo sabe todo. ¿Sí? Respeta lo bueno. No devuelve a nadie mal por mal. Hace todo lo posible por vivir en paz con todos. No toma venganza y vence el mal con el bien. 24 cosas o acciones que el cristiano de mente renovada nos hace y que nos dejó claro en el capítulo 12. Entonces, si tienes alguna duda, ¿sí? Te puedo mandar este listado, ¿sí? Para que tú lo puedas tener ahí y que digas, ok. Entonces, bueno, ¿sabes por qué? Porque mi esposa y yo somos mucho como de objetivos. Este objetivo para mi esposa y a mí en este año fue alcanzar y generar y ser determinado en la disciplina, ¿de acuerdo? Pero si tú dices, bueno, ¿y qué estás pidiendo y qué estás orando con el Señor durante este trimestre, por ponerle algún ejemplo? Pues una buena lista, ¿sí? De objetivos sería, Señor, ayúdame a ser realista al evaluarme a mí mismo. Y bueno, te puedo pasar esa lista de 24. Eso es lo que así debe lucir un cristiano. Yo cuando terminé de hacer eso dije, no manches, yo me sentía muy porque hacía uno. Y dije, no inventes, son más de 24 y que nada más nos deja ver en Romanos 12. Pero ese es el contexto, un sacrificio vivo, una mente renovada, una adoración lógica, porque el cristiano adora lógicamente. ¿Sabía usted? El cristiano no adora simplemente porque sí, o porque así lo hemos hecho, o pues porque eso jala gente. No. El cristiano adora con lógica, con razón, inteligentemente,
¿De acuerdo? Y esa es una manera de presentarse como un sacrificio vivo ante Dios. Y eso lo hila en el capítulo 13 cuando se menciona el respeto al gobierno. Ahora, si tú has platicado conmigo respecto al gobierno, yo opino muy poco respecto al gobierno, no porque lo tome a menos, sino porque no estoy empapado del tema. Y a veces prefiero no hablar de un tema que no domino, porque si no van a pedir mi punto de vista y van a decir, es que el pastor dijo que le va al partido de tal color. Y trato de mantenerme al margen. Pero lo que me he dado cuenta es de que mi generación millennial, toda esa generación e inclusive los que vienen abajo, carecemos o cojeamos de la falta de respeto. Somos la irreverencia con patitas. ¿Y sabes por qué? Porque los medios, la televisión han influido muchísimo en que tú y yo generemos esa cultura. ¿Alguien ha visto Los Simpson? No, nadie te va a apedrear, no pasa. ¿Alguien ha visto Family Guy? ¿Alguien ha visto Malcolm, el del medio? Ok. ¿Qué hay en común en todo eso? Son chistosísimas todas esas, ¿verdad? Sin embargo, hacen ver a la autoridad como el papá, como un tonto, como un estúpido, como el que no sabe tomar decisiones. Y entonces se burlan de la autoridad, ¿cierto? En ese sentido, yo quiero que tú y yo pongamos en nuestro contexto el punto que Pablo, por inspiración de Dios, quiere que nosotros integremos a nuestro sistema operativo, a nuestra vida, a nuestro carácter, el respeto al gobierno o a la autoridad. En el gobierno terrenal, entiéndase en México, Estados Unidos, Perú, Suiza o en cualquier país del mundo, mi querida iglesia, existe para levantar nuestra mirada, ¿sí? Y depositar nuestra lealtad y confianza en el gobierno perfecto de Dios. Porque podríamos argumentar, no, es que México, mejor me voy a Canadá, mejor me voy a X país. No, 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 no. Las fallas del gobierno no es una novedad. La Biblia habla acerca de que el gobierno también tuvo sus fallas siglos antes. Y acompáñame en tu Biblia a Daniel capítulo 2, versículo 20. ¿Sí? Quiero que me acompañes en tu Biblia porque si no algunos se me duermen y con esto interactuamos juntos. Daniel 2, 20 y 21. Checa tu Biblia. Dice de la siguiente manera. Y dijo, sea el nombre, ¿ya lo tienen ahí todos? ¿Me puedes decir sí? Sí, excelente. Y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Quiero que en ti y en mí se vaya ensanchando nuestro concepto de quién es Dios y se vaya enriqueciendo atributos de Dios en cuestión de soberanía y gobierno. Dios es quien quita y quien pone reyes. ¿Sí? Proverbios 21:1, acompáñame también ahí en tu Biblia. No tan solo quita y pone reyes en los gobiernos, en cualquier época, ¿sí? Porque algunos podríamos apelar a tal gobierno en tal época. No, no, no. Dios incluso va más profundo que el proceso de elecciones. Proverbios 21:1 dice, ¿ya lo tienen? Dice, como canales de agua es el corazón del rey o un gobernante en la mano del Señor. Checa al final, Él lo dirige donde le place. ¿Notaste eso? O sea, para Dios el corazón de los gobernantes, llámese el de China, Rusia, Estados Unidos, es como simplemente agua, un canal de agua. Y Él dice, Él los dirige donde le place. Acompáñame a otra porción en Isaías 6, Isaías 6:1. Repito, quiero con estas citas ensanchar tu pensamiento y tu conocimiento de quién es Dios respecto al gobierno y la soberanía. Isaías 6, del 1 al 6. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Espérame que yo todavía no. Dice Isaías 6, del 1 al 6.
En el año de la muerte del rey Usías, y eso para algunos puede ser, bueno, ¿y eso para mí qué es? Irrelevante. Bueno, ahorita tú y yo estamos en una conversación, estábamos escuchando en el radio, de que ya se están soltando nombres de posibles candidatos para la presidencia de nuestra república, ¿verdad? Que del PAN, que del PRI, que del PR, etcétera, etcétera, etcétera. Y que están proponiendo y que proponen a un político, que proponen a un empresario y que etcétera, en fin. Estamos a vísperas, a un año, un poquito más de un año, de que sucedan las nuevas elecciones federales. Aquí, en esta porción bíblica, está a punto de suceder unas elecciones porque murió el rey. Entonces todos están a la expectativa. ¿Quién va a ser el próximo rey? En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado. Me encanta, porque no fue una preocupación. Y bueno, ¿y las boletas? Casilla por casilla, voto por voto, no, sino, y vi yo al rey, al Señor sentado, ¿sobre dónde? Sobre un trono alto y sublime. En temporada de elección, mi hermano, que si se reelige, que si no se reelige, Dios sigue sentado en su trono. ¿No te parece eso fascinante? Y no cualquier tronito, es un trono alto y sublime. Dice más adelante, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Qué increíble. Y aquí Isaías no está diciendo: ay, y ahora, ¿cuál será el mejor partido? Bueno, y si voto aquí, y si me equivoco. Él trajo a su memoria su teología y dijo: Dios es alto, está sentado, Él gobierna. Y el versículo 6 dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Envíame a mí. A mí, yo respondí. En este sentido, labios inmundos con personas inmundas en un mundo caído, gobernando a personas caídas. Es muy similar a nuestra época moderna. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, tenemos a un Dios sentado en un gran trono. Acuérdate eso, mi querido hermano. Sentado en un gran trono como un rey, y no tan solo como un rey, sino como un rey de reyes, como un señor de señores, gobernando bien y soberanamente. Ese es nuestro Dios, en medio de cualquier gobierno. De ahí entonces que repítelo con lo que empecé, ante un gobierno terrenal, ¿sí?, en cualquier país del mundo existe para levantar nuestra mirada y depositar nuestra lealtad y confianza en el gobierno perfecto de Dios. Eso es el preámbulo del versículo 1. Ay, pastor, ¿cómo que apenas vamos a empezar? No te me desesperes, porque esto se está poniendo bueno. Romanos 13, versículo 1, dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. En el contexto que acabo de decir, el someterse entonces cae en blandito. Porque entonces ya sé que no es el partido el que gobierna, sino es el Rey de Reyes quien gobierna por encima de eso. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Hubo un rey muy, pues, soberbio, el rey Nabucodonosor. ¿Algunos conocen la historia? ¿Sí? El rey Nabucodonosor se creía la gran cosa, ¿sí? Es decir, incluso levantó una estatua de sí mismo. Cuánta autoestima tenía, para que si alguien no se arrodillaba delante de él, era muerte segura. Y ahí Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel no se arrodillaron porque sus principios, su lealtad era primero con el Señor.
Y entonces este se llenó de ira y dijo, ¿qué onda? Yo soy el que... Y bueno, pasó lo del horno de fuego y empezó a ensoberbecerse y Dios dijo, tranquilo. Y Dios le dio una lección de humildad al rey más poderoso de la época. Y lo hizo comer hierba como las bestias del campo. ¡Qué impresionante! Sométase significa subordinarse. Estaba buscando como una palabra más suavecita al sometimiento, ¿no? Porque a veces decimos, no, el sometimiento, no, la esclavitud y esa no, no, no. Literalmente, la inspiración de Dios en esta porción es subordinarse, obedecer, sujetarse, someterse, sumiso. Está por debajo de. Y el contexto histórico de la carta a los romanos no está suavecito, mi querida iglesia, porque habían grupos de judíos que eran los opositores del gobierno romano, ¿sí? No reconocían a ningún rey y no querían dar ni siquiera los impuestos. No pagaban impuestos a nadie que no fuera Dios. Eran un grupo de judíos revoltosos. ¿Por qué? Porque si tú y yo sabemos el contexto, la iglesia en Roma estaba experimentando el gobierno, obviamente, de Roma. Alguien nada sencillo. Hay nada de que, ay, voy voto por voto y libertad de expresión y de, ay, voy a rebelarme. No, 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 no. Ahí era básicamente la autoridad muy marcada. Someterse a las autoridades que gobiernan no era sencillo y fue inspirada en medio de un gobierno no sencillo. Y es un imperativo. No es como si, ay, mi amigo cristiano, mi hermanito, si quieres, si te cae bien. No, un imperativo es una orden. De parte de el Rey de Reyes. Porque toda autoridad se me ha sido conferida, dice Cristo. De aquella época como esta no hay mucha diferencia. Pero si quieres madurar, ¿sí? Como un discípulo de Jesús, aprende a someterte a la autoridad. ¿Quieres madurar como un discípulo de Cristo? Aprendamos a someternos a la autoridad. ¿Por qué? Porque por Dios son constituidos, establecidos, ¿sí? Y cumplen un propósito dentro de su perfecta voluntad, ¿sí? Piensa un momentito en nuestros gobernantes. Tómate un momentito ahí, ¿sí? Piensa un poquito en nuestros gobernantes, nuestro jefe de gobierno, los alcaldes, ¿sí? Y ahora contrástalo con que Pablo escribió esto durante el reinado del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador, Jesucristo, sufrió bajo el gobierno de Poncio Pilato, uno de los peores gobernantes que Judea haya tenido, y Pablo hizo ministerio, iglesia, bajo el gobierno de Nerón, el peor emperador romano. Y ni nuestro Señor Jesucristo, ni Pablo, le faltaron el respeto a la autoridad. ¿Me va siguiendo? ¿Están conmigo? Versículo 2. Por tanto, por lo anterior, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y a los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. ¡Qué fuerte! Ya que los gobiernos que Dios ordenó, nosotros debemos obedecerlos, a menos, ¿sí? Aquí está la condicionante, a menos que por supuesto nos ordenen pecar o hacer algo que está en contradicción de la palabra de Dios. Si un gobierno dice, inclínense y adoren esta imagen, como sucedió con Nabucodonosor, obviamente Cristo dijo, Dios dijo en los mandamientos, no te inclinarás y no harás ninguna imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra, no te inclines, solo tienes a un solo Dios. Esa es la única condición. Si nuestro gobierno nos lleva a pecar en contra de Dios mismo, se nos manda a obedecer a Dios antes que el hombre. Pero el pastor Miguel Núñez, República Dominicana, que escribió un libro fascinante acerca del Dios que necesita una nación, ¿sí? Opinó al respecto. Él en su tratado, en su libro, hace una maravilla de cómo Estados Unidos se está desmoronando dentro de todo su sistema ético, moral, y ahora se están promoviendo agendas y promoviendo programas, ¿sí? que van en contra de Dios y persiguiendo a los cristianos. Hoy en México todavía no llegamos a esos niveles, pero estamos a unas rayitas para que nuestro sistema gubernamental también se desmorone. Y él opina al respecto que dice, nunca había visto tanta obscenidad y violencia verbal de parte de los activistas
activistas pro aborto. Es lamentable ver tanta bancarrota moral. Con razón, la vida del no nacido no tiene valor para ellos, dice Pastor Miguel Núñez. Hechos 4:19 dice: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Ahí estaban frente al concilio. Si en algún momento nos obligan a pecar en contra de Dios, Dios es primero. Pero solamente si están obligándonos a pecar en contra de su palabra. La obediencia a Dios es primero y a nuestra autoridad primero. Y quiero transportarlo y pasarlo también a nuestras familias. Si está ahí tu esposo, tu papá, sí, él es la cabeza de tu hogar. ¿Y sabes qué? El feminismo cobra tanta popularidad porque el feminismo dice: tú eres igual que un principio satánico. ¿Se acuerdan en Génesis 3? ¿Y serán igual a Dios? En este asunto quieren tomar un papel que Dios no diseñó. Y no es de inferioridad, es cuestión de diseño. Los esposos tienen que estar sometidos a Dios, someternos mutuamente, dice Efesios, los esposos a Dios, las esposas a sus esposos. Pastor, pero usted no conoce a mi esposo. Pues no. Pero ¿a poco es Nerón en persona? Tampoco, ¿verdad? A veces nos quejamos tampoco. Alguna vez alguien dijo: es que todos hacemos tormentas en un vaso de agua. Sí, pero las tormentas en medio del gobierno de Roma era un gran vasote. Y a veces nosotros nos hagamos en un vasito, un caballito haciendo una tormenta. Versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Sencillo, sencillo. Para mis hijos es: ¿no quieres embarazo, hijo? Pues haz lo bueno. ¿No quieres castigo de Dios? Pues de las autoridades. Dice ahí entonces, entonces no hagas el mal. Y la ventaja que tú y yo tenemos es de que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Incluida en cualquier organización o pueblo o comunidad en la que estemos nosotros. Es muy saludable tener una autoridad en nuestras vidas. Es saludable. Amada iglesia, es saludable tener autoridad en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque sirve de un modelaje a nuestra esposa, sirve como un modelaje a nuestros hijos y te puede servir como un modelaje a tus empleados. Hijo, sométete a mí. ¿Por qué, papá? Porque hoy, sí, mi esposa tiene el número directo del pastor Quique, porque él es mi autoridad espiritual, para decirle: ¿sabes qué, Quique? Oye, Eric se descontroló, se desgobernó. Habla con él. Incluso tiene acceso al grupo de Pat, los líderes que están conmigo, porque en esta iglesia no me mando solo, ¿sí? Sino que yo también propongo y ahí vamos evaluando juntos para que esto suceda en una armonía. ¿Para qué? Para que un día mis hijos sepan que su padre estuvo bajo autoridad. Para que su madre sepa, para que ellos sepan que su madre también estuvo en autoridad. ¿Quién es tu autoridad en la vida hoy? ¿O te gobiernas tú solito? Incluso Dios, pastor, pero es que usted no sabe, la autoridad que me tocó es pésima y siempre se equivoca y utiliza la violencia, etcétera, etcétera. Muy bien, también Dios usa las autoridades malas para ponerte un modelo de lo que no tienes que hacer. El cristiano es leal a Dios antes de ser leal al Estado. El cristiano es un buen ciudadano debido a su honestidad. No le da problemas al gobierno, paga sus impuestos y, más importante, ora por el Estado y los gobernantes, aunque no nos guste. Versículo 4. Pues es para ti un ministerio de Dios para bien. Y dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios. Y ahí ministro es diáconos, la misma palabra que se utiliza para las personas que servimos en la iglesia.
Las palabras que son el ministerio X, ministerio público, los ministros, etcétera, son diáconos. Y ellos están llamados igual a plantarse bajo los principios bíblicos. Si tú trabajas en gobierno o en alguna asociación que va involucrada en la alcaldía o cosas por el estilo, tú eres un diácono para el pueblo. ¿Sí? Y dice, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga el que practica lo malo. Y ahí esto suena así como, así con los vengadores, y con su espada, rajatabla y todo el asunto. Bueno, es que los romanos eran así. Si alguien no se sometía, por eso cargaban su espada visiblemente y ahora los castigaban. El asunto es que muchos han caído en un abuso de poder. Y bueno, sí, en el Imperio Romano eran ejecutados al ser decapitados con la espada. Un vengador que castiga lo malo, ¿sí? A veces las autoridades dan miedo. Acercarse a un jefe en esta ciudad, un jefe de policía, de tránsito. ¿Se acuerdan cuando me perdí en Tlalpan, allá? Sí, y que dije, no manches, o sea, me da miedo acercarme a las 11 de la noche a un jefe de policía. No me vaya a saltar. Y dije, ¿qué onda? Las personas que vienen de provincia dicen, voy a rodear la ciudad para que no me detenga un tránsito. ¿Qué onda con eso? A veces da miedo, más miedo la autoridad acercarse a ellos, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Eso tiene que pasar, porque muchos de ellos son ciegos tratando de guiar a otros ciegos. La autoridad perfecta no existe en este mundo, no existe en el hombre, sin embargo, estamos obligados a someternos. No es por gusto. Dios los puso, los ordenó. Dios está ahí y tenemos un mandato. Por tanto, versículo 5 en tu Biblia, sígueme con tu mirada, versículo 5. Por tanto, es necesario, otra vez, someterse. No solo por razón del castigo, un temor bueno, ya me voy a librar de la multa o del castigo, no, sino también por causa de la conciencia. Un cristiano que vive responsablemente su ciudadanía, sí, es obediente, sumiso y no es un obediente a ciegas. Somos ovejas, sí. A mí no me gusta mucho esa comparación porque las ovejas son miopes, son torpes, incluso se les tiene que dar de comer. Pero sí tenemos a un buen guía, que es Cristo. Ese sí es el Rey de Reyes, sí, Señor de Señores. Obedece conscientemente porque sabemos que es lo correcto delante de Dios. ¿Por qué obedeces al jefe de policía? Porque es lo correcto delante de Dios. ¿Por qué no diste una ofrenda de amor, alias mordida? Porque eso no porque eso no es correcto ante Dios. Lo que se ríen ya han dado ofrendas de amor, ¿eh? Tenemos un claro, muy mandato, mi querida iglesia. No hay que hacernos guajes. Es muy claro de someternos a la autoridad, porque nos sometemos primeramente a Dios. Lo contrario, escúchame bien, es degradar, avergonzar o burlarse de nuestras autoridades. Y ¿cuántos memes no han salido de Peña Nieto? ¿Cuántos videos no han avergonzado o degradado a nuestro señor presidente actual? Que si habla, que si no habla, que si dice, que si los memes, que bla, 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 etcétera. Y la verdad, ¿sabes qué? Yo estoy igual de palo que algunos de ellos. Nada más que a mí no me graban. A mí no me hacen tantos memes. Pero dejemos de degradar y de avergonzar y de burlarnos de la autoridad, incluidos los pastores. Me refiero, porque yo me he cachado, lamentablemente, saliendo de algún evento, no aquí, a mí me encanta venir a mi iglesia, pero he ido a algunos eventos y me he cachado, sí, en la camioneta, vamos, ¿no? Ya saliendo del evento, y hablo con mi esposa, oye, ¿te fijaste? No me encantó cómo se iba vestido ese predicador, estuvo muy aburrido, su tono, su timbre, híjole, casi me quedo dormido, y me doy cuenta, ahí vienen mis hijos, me están escuchando, que estoy degradando, que estoy menospreciando y avergonzando a una autoridad. Por eso cuando tus hijos crezcan, no te sorprenda después de todo ese sembrar es que el pastor, y es que ya viste, y las mujeres, y mi líder, y el consejero, pues cuando el niño cobre conciencia va a decir, pues ¿para qué voy a la iglesia si mi papá siempre se estuvo quejando y mi mamá criticando? ¿Me explico?
Tenemos una gran responsabilidad. Acompáñame en tu Biblia, 1 Pedro 2, 13 y 14. Bueno, acompáñame y ahí yo te lo leo para ir más ágil. 1 Pedro 2, 13 y 14 dice: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe del Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Otra vez, el énfasis sigue siendo el mismo. Versículo 6, y con esto ya casi terminamos. Pues, versículo 6 de Romanos. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernadores son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. ¿Sí? Cualquier gobierno torcido le sirve a Dios. Le sirve a Dios en sus propósitos. Que si Donald Trump vuelve, que si se va a reelegir Andrés Manuel. Miren, como Isaías. Contemplemos mejor el trono de Dios, donde ahí está sentado Él, gobernando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que si mi esperanza está en el próximo sexenio, deja eso, abandonemos eso. Nuestros ojos allá encima. Como resultado, sí, los gobernantes deberían de utilizar nuestros impuestos con un orden para guardarnos de la maldad y para no enriquecerse a costa del pueblo. Ya todo el mundo quiere ser diputado, artistas, cantantes, futbolistas, ¿no? Pues para tener solvencia. Pero la idea es aquí que esos impuestos tienen que tener un propósito para servirle a Dios. Es decir, el cristiano de mente renovada paga sus impuestos. Es que el SAT, es que ahora están más rudos. Es que voy a evadir impuestos. No, el cristiano de mente renovada no evade impuestos. El cristiano de mente renovada no hace dinero de manera chueca. Versículo 7, y con eso termino. Paguen a todos los que deban. Voy a repetir eso. Si le debes a Coppel, si le debes a Liverpool, si le debes a X, Electra, o a tu tarjeta banco, ¿qué dice ahí? Paguen a todos los que deban. ¿Al que impuesto? Pues impuesto. Cristiano tiene que pagar sus impuestos. Tiene que ser diligente en eso. Al que tributo, pues tributo. Al que temor, temor. Y al que honor, honor. ¿A qué te suena eso? A lo que Cristo dijo en Mateo 22. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le demos al gobierno de la cuarta T lo que le toca. Sus impuestos, sus tributos. Pastor, pero es que ya me gano muy poquito. Es lo que le toca. Pero dale a Dios el honor que que merece. Paga lo que debes, paga tus impuestos. Sí. Y reflexionemos en esto. ¿Cómo impacta en tu vida que Dios en su soberanía determinó a los gobernantes que tenemos? ¿Cómo va a impactar eso en tu vida hoy? ¿Seguirás criticando, avergonzando, denigrando? ¿O le daremos el honor al gobierno que merece? Tributo y impuesto. Quiero lanzarte otra pregunta para reflexionar. ¿Hay alguna autoridad puesta por Dios en tu vida hoy a la cual no te sujetas apropiadamente? No te autosabotees. Todos, mujeres, niños, padres, hombres, adolescentes, estudiantes, trabajadores, empleados, empresarios, todos tenemos una autoridad. ¿Tienes ahorita una autoridad puesta por Dios a la cual no te estás sujetando apropiadamente? Háblalo en tu grupo Conexión. ¿Saben qué? Estoy batallando con esto. Seguro vas a recibir ayuda de parte de Dios ahí. Y por último, ¿qué ocupa más tu mente y tus conversaciones acerca del gobierno? ¿La crítica o la oración? ¿Oramos?
Señor, toda autoridad se te ha dado en los cielos y en la tierra. Hoy tenemos la libertad de ya no temer a ningún gobernante en turno, Señor. Y aunque los tiempos cambian, los gobernantes, los sexenios, y a algunos no nos caen bien, Señor, aún en medio de toda esta revolución ética, moral, sexual de nuestros días, Señor, aún todo eso yace bajo tu poder soberano, Señor. Tú tienes toda la autoridad para con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos sometemos amorosamente a tu autoridad, porque eres un Dios bueno y soberano. Y clamamos como Apocalipsis 5, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y tu iglesia dice amén y amén. Tómate un momentito para reflexionar con Dios y a cantarle a nuestro Padre, a nuestro buen Rey.